alegro con lo que Dios está haciendo. Vamos a introducirnos en la palabra de Dios. Vamos a estar atentos al mensaje en esta mañana. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar leyendo Gálatas 4, del 8 al 20. Alguno puede llegar a decir, soy un montón de versículos, pastor. ¿Tanto vamos a leer? Me preocuparía ese pensamiento, hermano. Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios infalibles y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que le prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio y desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante. Pero no se manifiesten solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Como quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Oramos, querido Señor, queremos bendecir tu palabra en esta mañana, Dios. Señor, que tu Espíritu Santo traiga claridad y entendimiento a nuestra mente, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, afianzando, Señor, tu palabra en mi corazón. Señor, para poder, Señor, entender tu propósito, Señor. Señor, estamos estudiando el libro de Gálatas, la libertad del Evangelio, Señor. Señor, y es de vital importancia que tu palabra, Señor, escudriñe, Señor, mi entendimiento. Señor, quite todo engaño, Señor, de nuestra mente. Señor, afianzamos tu conocimiento y tu verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé, pero acá tengo un constante acople todo el tiempo. Quiero avisarles, no sé de dónde vendrá. Acá vemos algo muy interesante dentro de la palabra de Dios. Como hemos aprendido todo este tiempo, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia y hoy nos está hablando a nosotros. La palabra de Dios nos está enseñando que debemos sujetarnos al evangelio puro, a esa verdad que aprendimos, que es a vivir por fe. Porque la salvación que alcanzamos fue por fe. Entonces no debemos retroceder en nuestro entendimiento. Debemos seguir avanzando y creciendo en lo que estamos haciendo. Estos versículos muestran un constante contraste, ¿sí? Hay una gran disyuntiva entre ellos mismos.
Uno enseña la fe del Evangelio y el otro enseña la religión que constantemente el mundo está mostrando. Por eso es muy importante que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El poder vivir por fe el Evangelio y no tomarlo como una religión. El mundo muchas veces toma estilos y formas y transforma lo que tal vez Dios da en una religión. Debemos hoy aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Pero tenemos que verlo en nuestra vida y tenemos que verlo a nuestro alrededor, cómo es que nos estamos conduciendo. Por eso lo primero que quiero compartirles en esta mañana es: ¿vivo el Evangelio por fe o por religión? ¿Por qué es que vivo el Evangelio? Muchos cristianos de Galacia habían adoptado en tiempos pasados o en su vieja manera de vivir que el vivir la idolatría, iban a templos, hacían paganismo, tenían una manera de vivir totalmente así, con mucho libertinaje. No había orden en su vida, nada de eso había orden en su vida. ¿Eran esclavos de qué? Eran esclavos de dioses falsos. Había dioses falsos en cada uno de ellos. Por eso Pablo les recalca y le dicen: ¿ustedes acaso quieren volver a ser esclavos de esos dioses falsos? Si comenzaron a vivir por el Evangelio y por la fe, continúen de esa manera. Lo que está enseñando la palabra de Dios a nuestras vidas el día de hoy es que tenemos que entender que la salvación tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo. La salvación, no podemos adoptar estilos de conducta moral, religiosa que enseña la palabra de Dios y ponerlo por encima de la fe en Cristo. No podemos tomar las conductas que sí son correctas y sí están bien, porque la palabra de Dios que nos enseña a cambiar nuestro pensamiento, a renovar nuestro entendimiento, pero eso no tiene que estar por encima de la fe. Eso no tiene que estar por encima de la obra de Cristo en la cruz. Porque si lo ponemos por encima, automáticamente estamos haciendo idolatría de eso. Y eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, lo que la palabra de Dios está enseñando, que no retrocedan. Si antes eran paganos e iban a los diferentes templos y hacían rituales y religiosos y se presentaban ante esos dioses, no quieren hacer lo mismo y presentarse ante Dios. Háganlo con fe, creyendo en lo que Él está haciendo. Porque entonces al final las personas que no son religiosas no difieren mucho de las que son religiosas. No hay diferencia entre una y la otra. Porque ambas están tratando de poner algo por delante y que eso sea su Señor. Que eso sea su Salvador. Que el venir y tener actitudes religiosas no corrompan la fe. Ahí es cuando andamos buscando diferentes necesidades que estar supliendo. Queremos satisfacernos a nosotros mismos. Y ahí es cuando corremos riesgo, porque el querer buscar una satisfacción propia, estamos al límite de levantar una idolatría. O mejor dicho, ¿vieron cuando el famoso o la famosa palabra cumplí? Le cumplí al pastor, le cumplí a Dios, le cumplí a mi líder. Pero lejos está mi corazón de Dios. Dios no busca que le cumplas. Dios busca que te acerques a Él. Veamos un ejemplo claro en todo esto. Cuando nosotros ponemos nuestra mayor esperanza, toda nuestra esperanza, en generar riquezas, y recalco, no está mal generar riquezas. Gloria a Dios por esos empresarios, por esa gente que quiere crecer en su economía. Pero ahora cuando apostamos toda nuestra esperanza a esas riquezas,
Es cuando levantamos un ídolo de la riqueza. Es cuando la riqueza comienza a tener control de tu mente, de tu corazón y comienza a gobernarte. Es cuando estás bajo el completo control y opresión del dinero. ¿Está mal enriquecerse? ¿Está mal crecer económicamente? No, está bien. Dios dice que te quiere bendecir y que te quiere prosperar, pero eso no tiene que estar por encima de tu fe en Cristo Jesús. Eso no tiene que transformarse en un ídolo. Eso no debe por qué controlarte. ¿Y cómo te das cuenta cuando te controla? Cuando vos metés la mano acá y sentís que algo te mordió. ¿Qué tengo acá? Tengo el cocodrilo, hermano. Ahí ya te está controlando. Cuando Dios te enseña que seas generoso, que seas bondadoso, y vos la pensás 5 veces antes de actuar conforme a lo que el Espíritu Santo te está marcando. Lo que nosotros no dimensionamos en eso es que la esclavitud al dinero te empobrece. Te empobrece espiritualmente. Te hace pobre de acá. Porque genera avaricia, genera egoísmo, genera cada vez más preocupación, más afán. Ni hablemos cuando hay decepciones, cuando los negocios no cierran, cuando en realidad lo que uno esperaba de la riqueza no se da, agarra la depresión, el desánimo, la preocupación. Y queremos más entonces. Y aferramos más y buscamos más. Y mayor va a ser la decepción. No nos damos cuenta y levantamos ídolos. Levantamos dioses que nos controlan. Y cuando tratamos a esas cosas que no son dioses como si fuesen, porque le ponemos el primer lugar en nuestras vidas, ahí es cuando nos convertimos en esclavos espirituales. Un esclavo espiritual no ve sus cadenas, pero sí sentís el peso y la presión. Eso es un esclavo espiritual. Por eso, hermanos, la justicia por obra siempre, cuando vos querés alcanzar tu salvación por obra, siempre se transforma en una fábrica de ídolos. Recuerdo bien un joven con muy buena intención. Tenía 16, 17 años, hace varios años atrás. Se me acerca y me dice: pastor, quiero que ore por mí porque yo anhelo tener un emprendimiento y aparte yo quiero jugar al fútbol y ver si puedo llegar a primera y me hacen contratos porque yo tengo mucha necesidad de ayudar a los necesitados y a los pobres. Y yo le dije lo siguiente: ¿por qué tenés que esperar a tener todo eso para poder hacerlo? ¿Por qué no empezás a ayudar a los pobres ahora y Dios va a marcar tu camino? Y como que quedó: no, pero ¿cómo voy a ayudarlos si no tengo con qué ayudarlos? Entonces, ¿qué estaba sobre su mente, su corazón? El dinero. Y conozco varios de esos que cuando llegaron, se olvidaron. Se olvidaron de por qué querían alcanzar eso, para ayudar a los más necesitados. No fabriquemos ídolos, porque cualquier cosa, cualquier persona que te ponga algún requisito para que te haga feliz o para que vos te sientas digno, se convierte en un esclavizador. Dios no te pone ningún requisito. Lo único que dice es que creas en Jesús, que tengas fe en Jesucristo, que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Por eso, sin el Evangelio, si el Evangelio no interviene, estamos bajo la esclavitud de ídolos. Cuando el Evangelio de la fe interviene en nosotros y entendemos que soy salvo por la obra de Jesucristo y no por lo que haga,
No debo retroceder en mi vida espiritual. Debo seguir avanzando en fe y creyendo. No debo volverme a rutinas, a exigencias, a ritos. Debo seguir avanzando en la fe. Ahí es cuando el evangelio verdadero interviene, en que le creas a Cristo con todo tu corazón. Acá hay un ejemplo muy hermoso y muy claro en la Biblia. Se encuentra en Lucas 15. Es una historia que Jesús habla a sus discípulos. Y cuenta la historia ahí en Lucas 15 de que un padre tenía dos hijos. Uno era inmoral y el otro era moral. El menor no tenía buenas intenciones. Y el mayor tenía buenas intenciones, pero ambos tenían algo en común, que no tenían un corazón cercano al Padre. Eran dos hermanos del mismo Padre, pero su corazón no estaba cerca del Padre, ni el moral ni el inmoral, pero ambos querían las riquezas del Padre. Y acá, en esta historia, que seguramente muchos conocen, y si no la conoces, léete Lucas 15, ahí anotalo, léete Lucas 15 y vas a conocer la historia del hijo pródigo. Ahí es cuando el que le pidió las riquezas a sus padres se fue, la derrochó y actuó inmoralmente. Él se dio cuenta que todo lo que hizo estuvo mal. Y él se arrepintió y él se volvió al Padre. Y cuando él se volvió al Padre, su Padre lo recibió. Pero ¿qué fue lo que se volvió? Se volvió su corazón. Porque estando en la peor situación se arrepintió y decidió volverse en su corazón, dice la palabra de Dios. Ahora el que actuaba correctamente seguía distanciado del corazón del Padre. Y el Padre se le acerca y le dice, ¿por qué estás así? No, si vos le diste todo a tu hijo y encima que derrochó todo, ahora haces una fiesta por él. Pero todo lo que tenía yo acá en casa también era tuyo. ¿Saben qué le pareció, qué le pasó a ese hijo? Se olvidó que era hijo. ¿Recuerdan lo que aprendimos el domingo pasado y el anterior? Que somos hijos de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que como hijos de Dios somos herederos. Él era su heredero y el Padre le dijo, vos podés hacer lo que vos quieras, todo lo que está en mi casa, usalo. Y él no se sentía que podía usarlo. Vemos estas comparaciones. Lo segundo que quiero compartirle es la importancia de tener un corazón seguro. Ahora, ¿conocemos realmente cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial? ¿O tenemos cierta estructura, cierta manera de pensar de cómo es el corazón de Dios? ¿Se acuerdan que el domingo pasado aprendimos de que un hijo es hijo en su casa porque cumple las reglas o porque el padre lo ama? Porque el padre lo ama, no porque cumple las reglas. Es hijo porque el padre lo ama y punto. Eso te tiene que llevar a reflexionar y a pensar, ¿conozco realmente el corazón de Dios? Si conozco el corazón de Dios, entonces me siento hijo todo el tiempo. No por lo que haga, sino porque soy hijo. Eso es conocer el corazón del Padre. Porque conocer el corazón de Dios te da seguridad, te da confianza. Y tal vez alguna que otra te puedas mandar. Te puedas equivocar y caigas en pecado. Pero si vos conocés el corazón del Padre, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver al Padre. Vas a volver arrepentido a Él. Te vas a rendir ante Él porque conoces el corazón del Padre y eso te da seguridad. No importa la condición en la cual te encuentres. No importa si seas moralmente correcto.
o inmoralmente incorrecto. Si tengas buenos pensamientos o malos pensamientos. Un corazón seguro es aquel que conoce al Padre, que conoce su corazón, que sabe que siempre vas a tener la oportunidad de volver a Él. Siempre el entender que cuando conocemos a alguien no es de oídas, es entablar una relación. No es simplemente el obedecer sin conocer. Es conocer la palabra de Dios y tener ese tiempo de intimidad, de oración, que refresca nuestro espíritu, que nos afianza, que nos da confianza, que nos renueva. Muchísimas veces la palabra de Dios me dio claridad y me dio entendimiento. Pero otras veces no. Pero cuando me rendía en oración, ahí el Espíritu Santo me revelaba lo que había leído. Y lo que antes no estaba tan claro, comenzó a ser claro. Por eso el conocer tiene que tener en claro esto de una relación. No es tanto solamente la estima o el amor que podamos tener para con Dios. En todo caso sería al revés. Es su estima y su amor el cual Él tiene para con nosotros. Y eso lo enseña ahí en el versículo 9, cuando dice el apóstol Pablo en su palabra, dice que ustedes conocían a Dios, o más bien, Él los conocía a ustedes. Cada uno de nosotros podemos tener un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios que tenemos puede ser mayor o menor, dependiendo de un montón de factores. Pero el conocimiento de Dios, de quién sos vos, es absoluto. Es completo. Él te hace radiografía, ultrasonido, ¿qué más hay? Tomografía, resonancia. Él todo, todo. Él te hace un chequeo completo. Así es como Dios te conoce. Que está muy lejos de cuánto nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Por eso su estima es aún mayor que la nuestra. Por eso su amor es mayor que el nuestro. Porque Él nos conoce sinceramente, hasta lo más profundo de nuestro ser. Esto nos lleva a preguntarnos por qué muchos cristianos todavía dudan del amor de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no se sienten seguros de ser aceptados en Cristo Jesús? Y es la inseguridad de ellos que se fortalece a través del orgullo. Y buscan afirmar esa inseguridad a través de justificaciones. Si yo hago tal cosa, mi Padre me va a recibir. Si yo hago tal otra, Él me va a perdonar. Primera de Juan 1:9. No te lo olvides. Si confesás tu pecado, si te arrepentís de todo tu corazón, Él te perdona y te limpia de toda tu maldad. ¿Qué tenés que hacer? No tenés que buscar ninguna justificación. No tenés que levantar ningún ídolo. Tenés que buscar el corazón del Padre y arrepentirte. Nada más que eso. Por eso muchos cristianos no se sienten seguros. Porque buscan el corazón del Padre a través de algunas justificaciones. De levantar su propia justicia delante de Dios. Bueno, Dios, espero que esto te agrade. Bueno, Dios, viste lo que estoy haciendo, ¿no? Ya lo tenés presente ahora. Ahora, el favorcito que te vengo pidiendo, por favor, ¿eh? El Padre te lo da por amor. No te aferres a tu justicia. Porque esa es una justicia legal. Es una justicia que te condena. Es una justicia que produce envidia en otros. Es una justicia que te trae celos. Es una justicia que te produce pecado e inseguridad.
Sos justificado por la sangre de Cristo. Punto. Nos cuesta mucho todavía entenderlo, por más que lo digamos, por más que lo recibamos, por más que lo veamos en películas, nos cuesta todavía mucho entender que somos justificados por la sangre de Cristo. Solamente por eso. Así que esa misma inseguridad, que no se transforme en una muralla que te aleje de Dios. Que no se transforme en eso que comienza a levantar justificaciones e ídolos dentro de tu corazón. Tenemos que aprender que Él te ama, que Él entregó lo más preciado por vos, que Jesús murió en la cruz con un propósito para darte salvación y vida en abundancia. Por eso lo que nos enseña el Evangelio es que no tenemos que buscar hermosearnos delante de Dios. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces buscamos hermosearnos y ponernos bonitos delante de Dios. Él nos conoce. Él te conoce. Hasta lo más íntimo y lo más profundo. Él te conoce. Y Él te sigue viendo precioso. Y Él te sigue viendo hermoso. Él te sigue viendo como ese precioso tesoro porque Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no te va a amar? Lo tercero y último que quiero compartir en esta mañana es que el Evangelio siempre busca oportunidades en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, de los problemas. Ahí es cuando el Evangelio emerge. Ahí es cuando el Evangelio busca la oportunidad de manifestar la obra de Cristo, de manifestar su gloria. En el versículo 13 dice que fue debido a una enfermedad que pude compartirles el Evangelio. Los problemas se vuelven oportunidades para los hijos de Dios, para los que están cerca del corazón del Padre, para aquellos que viven un evangelio por fe y no por religión. Su palabra nos enseña que la primera vez que te prediqué estaba enfermo, dice el apóstol Pablo. No estaba bien. No sé si alguna vez le predicaste a alguien estando enfermo, moqueando, con 39 de fiebre, que no te podías levantar de la cama. No sé. Pero es una oportunidad que Dios te da. Yo sé que muchos, o no muchos, pero yo sé que algunos que han padecido algún tipo de enfermedad puntual y Dios se ha glorificado en ellos, han tenido oportunidad a través de esa enfermedad de predicar de Cristo. Porque es un tema muy delicado este. Es un tema que trae mucha controversia. El Dios de amor y el Dios de sufrimiento. Involucrar a Dios en un sufrimiento nos cuesta. Porque la palabra de Dios dice que te va a bendecir. Sí. Amén. La palabra de Dios dice que Él te cuida. Sí y amén. La palabra de Dios dice que Él te protege de todo mal. Sí y amén. Pero te invito a que leas el libro de Job. Te invito a que leas la historia de Josué. Que leas la historia del rey David. Que leas la historia del apóstol Pablo. Ellos entendieron lo siguiente. Todo, absolutamente todo, toda cosa agradable y toda cosa dolorosa es para mi bien. Porque amo a Dios. Porque acepto su voluntad. Romanos 8:28. Todo lo doloroso, pero también todo lo agradable,
todo lo bueno y todo lo malo es para bien, para aquellos que aman a Dios. A veces le damos simplemente el atributo a Dios cuando las cosas valen bien. Ahí es cuando está Dios. Y cuando las cosas valen mal es cuando está el diablo. Pero acá vemos que la palabra de Dios nos enseña que en el tiempo de enfermedad fue oportuno para que el apóstol Pablo le predique a una ciudad entera. Dios no promete bendición quitando el sufrimiento, sino también estamos aprendiendo en esta mañana que Dios promete bendición en medio del sufrimiento. Jesús sufrió no para que nosotros no padeciésemos, sino para que en tu sufrimiento aprendas a ser como Jesús. Voy a repetir esto nuevamente. Jesús sufrió no para que nosotros no suframos, sino para que en tu sufrimiento te vuelvas como Él. Entender el valor de la cruz. Porque Dios siempre usa nuestro sufrimiento para bien. Es difícil, pero Él siempre usa nuestro sufrimiento, nuestro dolor para bien. El apóstol Pablo clamó reiteradas veces a Dios acerca de esto mismo. 3 veces le he rogado a Dios, dice su palabra, al Señor que quite de mí este dolor, este sufrimiento. 3 veces le he rogado y Él me ha dicho. Dios le habló al apóstol Pablo y las 3 veces le dijo lo siguiente: con mi gracia te basta. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. El apóstol Pablo estaba sufriendo, no la estaba pasando nada bien. No una vez, reiteradas veces. Fue apedreado, fue dado por muerto, naufragó, lo mordió una serpiente, le dieron latigazos, lo insultaron, le escupieron. Y había encima de todo eso un dolor, un pesar, una enfermedad. Y él le rogó, era el apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios usado. Y él le rogó: Señor, quítame de esta enfermedad. 1, 2, 3 veces. Y las 3 veces, ¿qué le dijo Dios? Aleluya. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando al apóstol Pablo le cayó la ficha de esto, dijo: si esto es así, entonces, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Entendés la gracia de Dios en tu vida? ¿Entendés el favor de Dios en tu vida en todo momento, tanto bueno como malo? Que Él busca constantemente perfeccionarte en todo momento. Porque si esto lo entendés, es porque el poder de Dios se está perfeccionando en tu vida. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante eso? La misma que tuvo el apóstol Pablo. La misma que nos enseña la palabra de Dios. Señor, si esto es así, entonces, ¿sabes qué? Quiero que te glorifiques en mi vida. Quiero que en mis debilidades tu poder se manifieste en mí.
finalizo diciendo lo que dice el versículo 19. Sufriendo con dolor, no cualquier dolor. Creo que me parece que las mujeres son las únicas que conocen realmente el dolor de parto. Y lejos debe estar de un dolor de oído o de muela, me parece. Es el dolor más extremo que yo conozco, el de oído o el de muela. No conozco el dolor de parto. Pero ese era el sentir del apóstol Pablo. Yo sufro, dijo él, verlos como ustedes, habiendo comenzado bien, ahora se están desviando. Están levantando ídolos. Se están volviendo estructurados, se están retrocediendo y no avanzando en la fe. Estoy sufriendo por ustedes. Y voy a seguir sufriendo lo que sea necesario hasta ver a Cristo formado en ustedes. Dios nos está preparando para algo grande, iglesia. Desde que comenzamos, lo vengo afirmando. Y acá hay muchos líderes, agentes 007. Hay líderes que están identificados, pero hay muchos líderes que todavía no han dado ese paso. Y esta es una palabra para toda la iglesia. Porque es muy importante la manera en la cual nosotros vivimos el Evangelio. El que te dediques, el que formes correctamente en fe a esos nuevos creyentes. El que vivas la verdad en Cristo. Porque la manera en la cual vos vivís a Cristo es la manera en la cual vas a enseñar y a formar a otro discípulo en Cristo Jesús. Cómo Él debe compartir el verdadero Evangelio. Cómo Cristo suple todas las necesidades. No apuntemos siempre a lo material, las necesidades todas. No debemos distorsionar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Se viene algo bueno. Y yo lo creo. Y si se viene algo bueno es porque Dios va a cumplir su palabra. Pero debo estar preparado, iglesia. Los pastores estamos preparados. Pero no porque nos sintamos capaces. Porque nuestra confianza está en Dios. Debemos dejar que Él siga haciendo en nosotros su obra. Debemos seguir creyendo en la fe, en el Hijo de Dios, para que Él nos siga transformando. Tenés que dejarte perfeccionar por su gracia. No levantemos más justificaciones. No levantemos más justicia propia. No busquemos agradar a Dios con religión. Busca agradar a Dios con todo tu corazón, creyendo en Él. No busquemos perfeccionar lo legal. Deja que el poder del Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón. Y cuando hablo que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón, es que tu transformación sea por el poder del Espíritu. La palabra se revela a tu vida.
pero quien produce la transformación y el cambio es el Espíritu Santo. Y eso se va a manifestar. Y eso se va a dar a conocer. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Que cierres tus ojos por un segundo porque estaremos orando al Señor. Que dispongas tu corazón en esta mañana. Oh Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, hoy hablaste contundentemente, Señor, a nuestras vidas. Señor, tú no quieres que nos alejemos de tu corazón, Señor. Señor, el estar aquí presente, pero nuestro corazón alejado de ti no sirve de nada. Ahí donde estás, decile: Señor, hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti, al corazón del Padre. Seas bueno, seas malo, hoy volvete a Dios con todo tu corazón. Señor, dame la seguridad que aún no tengo. Señor, muéstrame, Señor, tu verdad en mi vida. Hoy te necesito, Dios. Señor, he perdido confianza, he perdido seguridad. Señor, no quiero vivir el evangelio por religión, lo quiero vivir por fe. Señor, tomo esta oportunidad que vos me das, porque ahora entiendo que en el sufrimiento, que en el dolor que estoy pasando, Señor, vos te vas a glorificar en mi vida. Señor, solamente me basta tu favor, tu presencia en mí. Señor, porque tú vas a estar perfeccionando mi vida. Vas a estar, Señor, glorificándote en medio del dolor. Señor, hoy nos presentamos a ti. Señor, y hoy rendimos nuestros corazones, buscando tu gracia y tu favor. Señor, dejamos de lado toda religiosidad, dejamos de lado toda justicia propia. Señor, desechamos de nuestra mente y de nuestro corazón toda idolatría que hemos levantado. Señor, queremos ser perfeccionados por tu gracia. Señor, queremos ver tu poder manifestándose en nosotros. Queremos ser transformados conforme a tu imagen. Señor, aquí está tu iglesia. Hoy se presenta ante ti, Señor. Hoy estamos, Señor, delante de ti.